Corre y da la vuelta. Ve y experimenta por ti el juego sin fronteras. Tampoco se puede desconocer que este desarrollo infantil es integral, es motor o psicomotor. Por lo tanto, hay evaluaciones del desarrollo infantil y hay evaluaciones del desarrollo psicomotor, que están dentro del gran paraguas del desarrollo infantil, ¿ya? El cognitivo, el emocional, el psicológico, conductual, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí vamos a ir dando las claves de esto. Las garantías que necesita el desarrollo infantil para poder desarrollarse en bienestar y en plenitud es primero la familia, segundo la sociedad y todo esto cubierto por el Estado. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos a reiterar lo que decíamos con María al principio, que es evaluar para conocer el estado de desarrollo de cada niño y niña, dónde está parado cada uno, ahí, con sus fortalezas y sus debilidades. Y por favor no caigan en el FODA. A mí hay mucha gente que está cayendo en las oportunidades, como que se mete, no, en el desarrollo infantil no, porque tienen que escribir a un niño o a una niña, ¿ya? La evaluación orienta o modifica el proceso terapéutico, sobre todo entender que si hay una evaluación que está diciendo que un niño o una niña, su estado de desarrollo está más bajo, pese a sus fortalezas, está más bajo que su edad y eso le está entorpeciendo su rol en la sociedad, en todos los ambientes, tiene que ir a un proceso terapéutico. No solo él, sino que a lo mejor la familia también. La evaluación del desarrollo es parte de un proceso y no es el proceso, no se evalúa y nada más. Y no puede estar descolgada la evaluación, no puede estar en soledad, como decimos nosotros. El valor de la evaluación no está en el instrumento, por favor, ni si está validado o en el juicio, en estas etiquetas que decía María, que va colocando muchas veces el informe también, sino que están las competencias profesionales y en las decisiones que toma este profesional. Por lo tanto, como decía María antes, no tomarlas solos. Y el instrumento de evaluación se elige dependiendo de las necesidades de cada niño o de cada niña. Por favor, no en base a las necesidades de ustedes. Es que yo sé lo tomo. Nosotros un montón de veces no hemos tomado instrumentos porque no los conocemos, porque no entran dentro de CISEP o porque no nos corresponde, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno tiene que tener una gestión también profesional, decir esto yo no puedo evaluar con esto. No soy partidaria, hablando de protección de derechos, yo no soy partidaria de conseguirse test por internet. ¿Quién tiene tal test? Leerlo y aplicarlo. Ya no se hace, no se puede hacer porque tienes que estar pendiente de las necesidades de ese niño y tú tienes que tener las competencias y las certificaciones correspondientes. ¿Ya? Y tomando como cuenta eso, si vemos lo que dice Marcela, un test tiene atrás una investigación, un basamento teórico, tiene un montón de estudios del que lo elaboró para presentarlo. Entonces, si nosotros no conocemos la teoría o los teóricos con los que se sustenta la evaluación, pues estamos haciendo algo a ciegas. De hecho, cuando en la maestría nos iban a darnos clases los profesores, primero teníamos clases de neurología o teníamos clases, si era algún psicoanalista, tuvimos clases de Lacan, de Freud, ¿verdad? Para cuando el especialista en el área fuese a hablar de su teoría y fuese a hablar de su batería o su planilla de evaluación, nosotros ya teníamos la base teórica de la cual emergió la batería. Entonces la gente además dice, esa base teórica después te permite dar el diagnóstico también. Exacto, entonces hay gente que te dice, yo conseguí la evaluación tal y cuando la pasan una no tiene el criterio de cómo se pasa, porque en internet tiene muchas basuras y muchas veces las test no son las respuestas o las indicaciones no son las adecuadas, porque ya yo he visto unos cuantos que digo, pero ¿por qué lo montan y lo montan así tan de manera adecuada? Y la otra, yo no puedo hacer un razonamiento clínico o un análisis clínico cuando yo no sé qué teoría está respaldando esa batería de evaluación.
Entonces, un poco lo que dice Marcela, ahí estarías vulnerando el derecho del niño, porque tú estás haciendo una evaluación, la cual no sabes de dónde aparece y ni siquiera sabes cómo contextualizarla. Exacto, exacto. Bueno, y también hay que tener un proceso personal de formación con los test, o sea, con las baterías, con los instrumentos, porque es para entender, comprender el desarrollo, el desempeño en todos los ámbitos de cada niño y de cada niña. No es para etiquetar, son dos posturas diferentes, ¿ya? Actualmente, casi todas las escalas de desarrollo que se están generando y que se han generado, se proponen 5 ámbitos a evaluar: el cognitivo, el motor o psicomotor, la comunicación o lenguaje, el social emocional y la conducta adaptativa. Ha desaparecido la palabra inteligencia dentro de estos test. Esto no significa que yo esté evaluando el lenguaje como fonoaudiología, estoy hablando de la comunicación en general. Algunos le colocan lenguaje. Cuando yo veo que dentro de la fortaleza está lo motor o lo social emocional, pero está muy bajo en comunicación, yo ahí en equipo podemos decidir que necesito una evaluación de lenguaje específica de un fonoaudiólogo, o si tiene muy bajo en social emocional, de un psicólogo, lo mismo de la conducta adaptativa, etc. Y la cognición también en general. Bueno, personalmente nosotros trabajamos mucho con, la coterapia es con psicólogo o psicóloga, ¿ya? Pero nunca va a ser un informe fonoaudiológico ni psicológico, es del desarrollo de ese niño o esa niña. Luego viene la especificación diagnóstica, que puede ser con derivación a evaluación psicomotriz, a fonoaudiología psicológica u otra, o al revés, ¿ya? Puede que ya venga con diagnóstico o con una evaluación del desarrollo, y nosotros, por ejemplo, tomemos una evaluación psicomotriz, o la psicóloga tome el funcionamiento cognitivo o la conducta adaptativa, etcétera. Pueden ser los dos caminos. Pero en general las pruebas, las escalas de desarrollo de hoy día están funcionando con estos 5 ámbitos. El psicomotor va acá, ¿ya? En general se llama motor y la gente habla de psicomotor aún, pero son cognición, motor, comunicación social emocional y conducta adaptativa. En esto nos han dado resultados bastante interesantes. Nosotros para esto hay distintos test, o sea, distintas escalas del desarrollo, y todas están evaluando prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que los autores son diferentes, por lo que decía María, porque hay una investigación atrás de esto, hay un constructo teórico, entonces uno tiene que elegir bien qué test usar, ¿ya? O qué instrumento de escala del desarrollo. Yo les anoté acá algunos, porque en Latinoamérica es bien conocido el TEPSI y el EDDP, se usa bastante en Perú. A ver, espérate, Anaí me pregunta. Ah, ya. Perfecto. ¿Lees la pregunta también, María, no? Porque la diferencia de la formación psicomotriz es que Da Fonseca evalúa los factores del desarrollo psicomotor: tono, equilibrio, lateralidad, los 7 parámetros que propone, y que además, aquí está Alejandra, que ha ido a Lyon conmigo a formarse en la Universidad de Lyon, en psicomotricidad. En Francia se dice que tienen que evaluarse los 7 factores del desarrollo psicomotor al mismo tiempo. O sea, no puede una batería psicomotora no tener tono, equilibrio, lateralidad, conocimiento de cuerpo, espacio-tiempo, praxia global, praxia fina, ¿ya? Y la de Pilar Arnaiz habla de la observación psicomotriz en la sala de psicomotricidad, así como también la habla Miguel Llorca y Fina, que hay que observar cómo se relaciona con el tiempo, con el espacio, con el material, con el adulto, consigo mismo y con los pares, ¿ya? Pero eso se hace más en sala. ¿Se entiende la diferencia, no? En cambio, Da Fonseca es un conjunto de propuestas específicas para el tono, para el desarrollo psicomotor en pleno, para los factores del desarrollo psicomotor. En cambio, Arnaiz y otros, porque también puedes ver la de Llorca y Sánchez, de Josefina Sánchez y Miguel Llorca, que habla parecido a Pilar Arnaiz, ¿ya?
Y si quieren leer sobre inclusión, claramente lean a Pilar Arnaiz, que también nos formó en el máster de Barcelona. También nos hizo clases. Y hoy día trabaja en la Universidad de Murcia, ¿no? Sí. Sí. Sí, fue la tutora de tesis de Juan Mila. Así que ahí está. Estuve en Uruguay. Ya, está clarísimo, dice. No, es que no es que tengan, lo que pasa es que Da Fonseca evalúa y trabaja mucho en el tema, porque Da Fonseca no es acuturiano, no como Pilar Arnaiz, que es psicomotricista ya más acuturiana, etc. Da Fonseca va hacia los trastornos del aprendizaje y trabaja más en esa área, más hacia la rehabilitación y reparación del aprendizaje, con psicomotricidad, pero una psicomotricidad más a la Da Fonseca, digámoslo. Más lo cognitivo. Sí, absolutamente. Y Pilar Arnaiz habla de psicomotricidad cuturiana de ley, ¿ya? Entonces son distintas intervenciones, ¿ya? Son diferentes. Sí, sí hay diferentes capacitaciones sobre la batería de Fonseca. María trabaja en eso y yo también. Trabajamos el tema de capacitar en la batería de Fonseca, ¿ya? Mira, para información, sigan a María en PsicoKid y síganme a mí nos pueden seguir tanto en Instagram como en Facebook. Ahí siempre estamos colocando información. Candela, la de la Pilar Arnaiz, tienes que estudiarla. Está en la revista Iberoamericana, ¿no, María? Sí, Sí. está la de Pilar Arnaiz. En la revista Iberoamericana de Psicomotricidad está. Pero yo creo que debes ser psicomotricista para trabajar lo de Pilar Arnaiz, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, tienes que tener un sustento teórico para poderlo entender. Porque si no lo estás, ¿en qué lo vas, en dónde lo vas a contextualizar a la hora de que tú hagas un razonamiento clínico? Por lo menos Marcela, su base es de educación física y la mía es de terapia ocupacional. Las dos pasamos la batería, pero cada quien, desde la formación que tiene, pues le va dando digamos, el abordaje. Ahora, la gente de Uruguay, Argentina, que tienen la licenciatura en psicomotricidad, pues bueno, ya tienen diferencia porque ya tienen, digamos, su formación de tronco. Y de hecho, Marcela y yo, como ya vimos, tenemos muchísimos años trabajando juntas y siempre nos veíamos en los congresos, etcétera. Hablamos mucho de esta parte, cómo cada quien iba viendo su trabajo y cómo cada quien lo iba enfocando. Y lo más interesante es que hemos compartido información con momentos determinados es totalmente diferente, porque dice, oye, pues lo que te decía Marcela, ¿verdad? Yo lo puedo poner aquí que yo no lo había visto. Entonces, y vas enriqueciendo tu práctica. Y Anaís dice que la psicomotricidad no es solamente lo que... No, es que lo de circuitos, brincar, la pinza... No, esos son circuitos motores. Es motricidad y no es. ¿ya? Eso sería otro tema. Claro, otra clase. Y si vas a tomar, Javiera, tú tienes que decidir si sirve o no una formación en psicomotricidad. No lo vamos a hablar ahora porque es otro tema, pero tienes que fijarte que tiene que tener 3 ejes de formación y que quien dirija la formación de psicomotricidad sea una persona experta en psicomotricidad, porque tiene formación continua y porque trabaja en la sala de psicomotricidad. ¿Ya? Eso tiene que estar. Pero no vamos a hablar de eso ahora, ¿ya? Bueno, está el TEPSI, está el EDP, que son test, por lo tanto están desfasados ya y están dejándose usar, pero en Chile sigue siendo al menos oficial. Pero apareció el TADI, que es como una unión remozada de ambos dos anteriores, es como que los otros hayan sido en blanco y negro y ahora el TADI es en color. Pero sigue siendo un test, y yo no elegí trabajar por el TADI, porque una de las cosas que le gusta evaluar es la productividad, ¿ya? Porque para allá la gente quiere que vaya una evaluación del desarrollo, le puede ir bien en las notas, le puede ir bien en lo social, como que lo están direccionando a esa parte y nosotros en la psicomotricidad no vamos a caer en eso,
¿ya? Claramente no vamos a caer en eso, y con María nos conocemos y María tampoco cae en eso, no va. La Patricia dice que es muy inadecuado yo estudié el TAVI y no quise, no lo elegimos. No, yo estudié mucho tiempo, me asesoré por mucha gente, y un día con Juan, le dije, Juan, estoy entre este y este. Entonces me dijo, tú ya tienes la decisión, y era Batel, y trabajamos con la Batel hace ya unos 4 o 5 años, ¿ya? Eh, la Batel me gusta porque no da diagnóstico psicomotor. El diagnóstico lo tiene que tomar, lo tiene que decidir el terapeuta o el equipo terapéutico, porque evalúa de 0 a 8, y hasta cierta edad debe estar la familia presente. Por esto que yo les decía que tienen que averiguar ciertas preguntas, ciertas tareas, hay que averiguarlas con la familia. Entonces ahí se provoca algo bien interesante, y hay que ser bien experto también en la familia, ¿ya? Eh, eh, sí, es un poco complicada. La batela hay que aprenderla, ¿eh? No hay cursos por internet y leyendo, sí, hay que aprenderla. Nosotros la enseñamos en nuestra formación de psicomotricidad, y son clases intensas, y primero las clases intensas, segundo, el informe es mucho más intenso aún, ¿ya? El redactar el informe, construirlo, etcétera, etcétera. Claro, el TEPSI encuentro yo eh, que está desfasado, ¿eh? Es un test, y el TEPSI se sigue usando mucho en Chile porque es el oficial, pero en países como Uruguay ya está casi eliminado el TEPSI, ¿ya? Eh, es que el test de imitación de gestos de Vergés es una de las partes de la Fonseca, ¿no, María? O sea, un Pero poco lo que yo he leído el test de Vergés, o sea, te permite ver todo lo que es la parte de imitación de gestos, sí, y de hecho tiene su protocolo de valoración, pero también, digamos, un poco es estaba muy como en tela acotado. de juicio. Claro, Un porque poco además el, es muy acotado, no evalúa todos los factores del desarrollo psicomotor, evalúa pocos, ¿ya? Bueno, está el perfil del desarrollo 3, las escalas del desarrollo de Merrill, que están revisadas cada año. Eh, a ver, cada país tiene sus propias evaluaciones. Hay editoriales grandes como el TEA, hay varias editoriales donde puedes ir buscando. Lo que sí tienes que estudiar y decidir con cuál te vas a quedar tú y cuál vas a aprender, ¿ya? Y si es adecuado dentro de tu enfoque, dentro contexto. de tu paradigma, dentro de tu contexto profesional. No puede estar, no sé, hay ciertos sistemas que de verdad no utilizo. La escala de Bailey es parecida también, eh, tiene ciertas diferencias con Battelle, yo elegí Battelle. No, a ver, como dicen los neurocientíficos, ¿qué te llevó a elegir Battelle y a ir a comprarlo, a aprenderlo en un curso, etcétera, etcétera, y aplicarlo? Es amor, no sé, es algo emocional, ¿ya? En eso, y eso hay que tenerlo súper claro. Te viene esta se parece a ti, y hay mucha gente Ailén, hay mucha gente que usa la escala de Bailey, y habemos muchos otros que usamos la Battelle, y no hay ningún problema, ¿ya? Pero a Julia Guerra ya es muy antiguo, encuentro yo, Anaí. Yo encuentro que hay que utilizarlo de hoy día porque la normativa así te lo pide, ya, porque antes no se trabajaba directamente con la familia, no estaba el constructo de la neurociencia. Yo creo que hay que avanzar un poco en las baterías y en los constructos, digamos, ¿ya? Pero también se puede evaluar el juego. También el Alberta se está usando bastante, pero va más hacia otro lado, no nos sirve. Es que la Batela está en la TEA también, Rocío, ¿ya? Eh, Está en la TEA, editorial TEA, ahí está.
A ver, lo que pasa, Brígida, es que todos los test estandarizados, todos tienen un 80 o un 85% de fiabilidad. Es decir, hay un 20 o un 15 que está equivocado. O dicho de otra manera, un niño puede tener un 15% falso. Por eso tienes que ser tan experto. La Batel también está estandarizada y tiene un porcentaje de fiabilidad y otro de no, ¿ya? Y por eso me gusta la de Da Fonseca, porque no está estandarizada. Entonces, depende 100% de ti como evaluador, ¿ya? Pero todas tienen un problema, ¿ya? O dicho de otra manera, también de 100 niños o niñas que se evalúen, hay un 15% o un 20% que nos va a dar un resultado tal vez falso, porque tienen, son los baremos y todas esas cosas, pero tienen un grado de fiabilidad y otro que no, ¿ya? Pero hoy día todos, todos van hacia estos 5 ámbitos que es de evaluación del desarrollo social, adaptativo, motor, comunicación, etcétera. No solamente miden las dificultades, sino que las fortalezas, incorpora el estudio de la familia, la investigación del entorno, etcétera. Y eso tienes que hacerlo como evaluador en el que uses, porque todos lo están proponiendo, ¿ya? Quedémonos con eso. Otra cosa que se puede evaluar es el juego, que también nos da más señales, incluso a veces, de cómo es cada persona, cada niño o cada niña. El juego en familia es otro minuto para evaluar el funcionamiento de crianza, no niños solo en la sesión de psicomotricidad, que es el lugar donde nosotros evaluamos el juego, sino cómo juegan en familia. Y también es un tema averiguar. Si ustedes estudian, lo pueden sacar del último libro de Couturier, que habla de los juegos de crianza en el fondo, que también los habla Calmel y que los describe muy bien Coricam. Se puede hacer un listado con eso y se puede hacer una entrevista a la familia si es que jugaron a eso o no. Por ejemplo, ¿ya? Podría ser que lo veamos en la sala de psicomotricidad en familia o lo preguntemos. Y también, como propone Anaís, Sánchez, etcétera, etcétera, cómo se relaciona con el espacio, con el tiempo, con el objeto, con otros y con el adulto, ¿ya? Que yo recibo mucho de estos informes, sobre todo, lo digo, cuando vienen niños a vivir de Argentina para Chile, me ha tocado recibir estos informes de psicomotricistas de Argentina o argentinos porque la usan mucho, ¿ya? Igual que todos los psicomotricistas, digamos. Me mandan ese informe, ¿ya? Y la batería. Aquí queríamos hablar de Da Fonseca con María. María no tiene foto con Da Fonseca, pero yo sí, ¿ya? Esa hace como, no sé cuántas unas cuantas lunas. Sí. Fíjate, algo un poco cerrando lo que tú decías de las evaluaciones, ahorita lo que se está buscando es el funcionamiento, o sea, cómo está funcionando el niño y su nivel de participación en las actividades que tiene que realizar. Ya no es tanto que la escala, que la rayita, que dónde está, que si está dentro de la norma, porque a veces podemos tener niños que tú los valoras y cuando comienza a ver su capacidad de participación dentro de diferentes contextos, cómo se desarrolla, te pones que son bien funcionales. De repente hay una que otra dificultad que es la que puede estar allí presente, pero ya esta necesidad de lo va a poner en tal número, lo va a poner en tal parte, ya eso está pasando en otro momento, porque seguimos con este enfoque de la enfermedad, con este enfoque del no poder. Entonces hay que leer la CIF y entender la nueva propuesta de cómo valorar y desde dónde valorar. Entonces dejar afuera esta parte de los numeritos, esta parte de que tengo que meter al niño que está en este cuadrito, que es un poco lo que pasa con el Pig Bayer, que un poco lo que tú haces, Julia Guerra. Pig Bayer ya pasó a la historia hace miles de años. Exacto. De hecho, tiene errores garrafales de conceptualización, confunde una cosa con la otra. Para su momento fue perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Que es el único que está estandarizado. Entonces todavía hay mucha gente que lo emplea porque te dice, a nivel de motricidad, pues está en 3 años, 2 años, entonces eso es como que wow.
y no te ves el nivel de la funcionalidad, porque volvemos nuevamente, estamos buscando la participación y qué es lo que realmente está haciendo este niño en esto. CIF, no es así, es CIF, es CIF, que es Clasificador Internacional de Funcionalidad, y de hecho lo pueden bajar de Google, hay uno para adultos y uno para niños. Sí, que yo personalmente no lo uso, ni tampoco uso el DSM y el CIE y todo eso. No, okay. Nosotros no lo usamos por decisión de equipo, no es porque tengamos nada en contra, pero María lo usa porque además es más cercana, porque es terapeuta ocupacional, ¿ya? Entonces, claramente aquí hay temas de profesiones también. Exacto. Ya te contesto, Anaí, ya te voy a contestar. Ok, pero lo que sí quiero un poco tomando como referencia a eso, es que dejemos un poco esa necesidad de patologizar, de buscar lo patológico, sino buscar lo funcional. Exacto, sí, hay una condición, hay una dificultad, pero no me voy a enfocar en la dificultad porque es necesario, hay como una gran tendencia a la patologización. Y a la norma así, y no está dentro del espectro, o no habla, no está. Entonces es como muy fácil poder señalarlo y llevarlo a la normalidad. Exactamente. Entonces esa parte yo hago la referencia a lo del CIF para que veamos que desde el 2000 algo, ya se está hablando de qué es lo que pueden hacer. De hecho, para hacer comenzamos con lo de la Fonseca, se habla que un niño presenta dificultad en la participación muchas veces por las barreras actitudinales y arquitectónicas de la sociedad. Sí. Exacto. Porque si la sociedad logra o adecua el ambiente externo y nosotros como sociedad un poco bajamos estas barreras actitudinales, pues este niño no tendría, o este adulto no tendría por qué tener tantas dificultades. Exacto. Entonces un poco lo que habla la CIF, por eso me gusta tomarla como referencia, pero ya sacar como esa necesidad de patologizar. Exacto. Bueno, pregunta Anaí que, a ver, un ejemplo de, no te puedo pasar un informe porque son confidenciales. El informe, si estás haciendo la maestría, supongo que de psicomotricidad, te lo debe tutoriar tu formadora o tu formador, ¿ya? Porque no sé qué instrumento estás aplicando y hay que corregirlos en base a lo que tú ya haces. El informe es un constructo, es una construcción no menor, nosotros es un punto importante de la formación, ¿ya? Bueno, se oye bien. Se habla de barreras de aprendizaje y participación social. Lo que pasa es que se está hablando mucho menos de niños y niñas, que es lo que dice María. Se está hablando muy poco de niños y niñas, de su individualidad y de sus características. Las barreras de aprendizaje y participación social no están generalmente en niños y niñas, está en la normalización que la sociedad y los entornos piden para ese niño y esa niña, ¿ya? Las barreras de aprendizaje están súper claras, pueden ser arquitectónicas, da lo mismo, pero el currículum es la primera barrera de aprendizaje que tienen niños y niñas, sobre todo a los que tienen dificultades, ¿ya? Y la participación social es la normalización que se ha puesto a que tienes que hacer esto, a que se tiene que hacer esto otro, y hay niños que ni siquiera lo han aprendido y esto lo están haciendo. Eso es algo que tú debes pedir a Nair, que si te enseñan baterías y test, tienes que, dentro de la enseñanza de eso, tiene que ir la construcción del informe y te lo tienen que tutoriar. Yo los recibo, los leo, me contacto en directo con la persona, les digo, se habla de la estructura, bueno, un montón de cosas que tiene que tener, pero depende del test o de la batería que te enseñen. Yo enseño una, ojo, yo no lleno a la gente de test y baterías tampoco, porque me parece que no es no hay que caer tampoco en la evaluatitis y en la diagnostitis que hay en estos momentos, ¿ya? Ahí hay que hacer un trabajo arduo en todo caso. Bueno, Ida Fonseca ha estado más de alguna vez en Chile, ha estado mucho más en Brasil por el tema idioma. En Brasil se conoce mucho la batería, se sabe que yo soy muy cercana a él, por la batería la aplico desde que lo conocí, aplico la batería,
es una persona que le encanta sacarse fotos, que lo publiquen, es una persona muy activa, te contesta los mails, de hecho está acá María que se comunica algunas veces con él, yo también, y Ivonne que está acá, también se ha comunicado con él, yo le he pedido permisos para hacer algunas cosas con la batería y él me lo ha dado. Me escribe cada vez que Chile gana un partido de fútbol, me escribe, pero él es una persona muy cercana, la verdad, muy, muy cercana. Por eso le pusimos estas dos fotos. María no tenía foto con él y no sabemos hacer Photoshop, así que no podíamos falsificar la foto. La íbamos a poner aquí pegadita, pero no No, supimos. imagínate, qué vergüenza tú. Ya. Entonces ahora, tú me vas diciendo, María, cuando te... Ok, si quieres lavar. Sí. Ok. Bueno, y pusimos el año que escribió su batería, El manual. y las veces, ya las últimas actualizaciones que él ha hecho. ¿Ya? Ok, fíjense. Dale, ahí Un también. poco que estamos hablando, él para hacer su batería hizo un estudio de diferentes aspectos que son lo que se enumeraron en esta diapositiva. De hecho, él tiene libros de ontogenética y filogenética de la especie. Está la parte de la psiconeurología, que él toma mucho la parte de Luria, la parte de toda la propuesta teórica de Luria. Él también habla de un enfoque ecosistémico, ¿verdad? En el cual plantea la importancia de tomar en cuenta la casa, el contexto social del niño, hasta la actitud del niño frente a la batería. Porque también a veces nos llevan un niño que lo evaluemos, que nunca nos ha visto, ¿verdad? Y dirá, bueno, esta señora, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace con mi vida? Porque yo estoy con esta señora. Y los niños que realmente van a este tipo de servicios son niños que han estado evaluados por otros profesionales y ya se sienten como que otra vez me van a poner una etiqueta. Porque yo he tenido la posibilidad de hablar con chicos grandes y de repente llegan, digo, ¿pero qué te pasa? Vamos a hacer un ejercicio. No, que yo estoy harto toda mi vida en esto, que bla, bla, bla. Entonces yo no puedo decir que este chico tiene dificultades en los factores psicomotores porque no me está participando. Entonces un poco hablar con él, decir lo que él quiere y realmente si él quiere participar. Entonces ahí también un poco tendríamos que tomar en cuenta las características de desarrollo de este niño, porque a veces hay niños que tienen problemas de desarrollo del lenguaje, a veces das instrucciones que los niños no entienden o no logran organizar la información. Entonces, a veces le ponemos una calificación o damos un veredicto, el cual es falso. Por eso que diga que puede evaluar un niño en un día o en una hora y dar un informe, no. Yo por lo menos tengo que verlo 4 o 5 veces en diferentes momentos, en diferentes contextos, para ver si la conducta que me presentó ese día se sigue perpetuando. O ese día que tú llegaste, estabas como a la defensiva porque no sabía qué iba a hacer con esta señora. Que un poco lo que digo a los papás, es que solo digo, no, ¿por qué me va a dar un beso si él no me conoce? Usted se imagina que usted llegara aquí, yo le diera un beso, un abrazo y dijera, ¿y cómo que no? Si yo no la conozco, ¿por qué tenemos que decirle al niño que haga esto? Porque el niño tiene que seguir las instrucciones de alguien que es totalmente diferente y que él sabe, porque los niños saben que tienen algún tipo de dificultad, porque si no, no tocarían nuestra puerta. Así de simple. Como digo, yo no conozco a las estrellas del salón de clase. Yo conozco a los que no pueden llevar adelante sus procesos académicos, aquellos que les cuesta poder organizarse, esos son los que yo conozco. Yo los que están perfectos, bellos y hermosos, yo sé que existen, pero no son, digamos, mi target de trabajo. La otra parte, bueno, que también tiene un basamento importante en la neurociencia y que él es psicomotricista. Entonces, si nosotros queremos entender la batería de Fonseca, pues tenemos que saber teóricamente de qué estamos hablando. De hecho, cuando él nos fue a dar clases, tuvimos clases, ¿verdad? Con gente que nos habló de Luria, que nos habló de psiconeurología, que nos habló de la atención, que nos habló de los procesos atencionales, o sea, que nos habló de todo el sustento teórico del cual él permitió o él elaboró su teoría o su batería. Porque si no, como está determinado, ¿cómo vamos a entender las señalizaciones? ¿Cómo vamos a entender todo esto que nos está dando el niño? Y cómo después nosotros vamos a hacer como este rompecabezas. Que es un poco lo que decía Marcela, si tú bajaste un test de la interna y lo pasas, pues no sabes
cuál es el sustento teórico que tienen y cómo lo respaldaron, después cómo tú vas a hacer un razonamiento clínico y tú vas a redactar un informe de evaluación cuando no sabes de qué estás hablando. O de Claro, y repente, porque además, sí, perdón, y porque además no, cada vez que estamos evaluando, en el caso de la batería de Fonseca, estamos observando una historia y todas las historias que vamos a evaluar son diferentes. Que hay que tenerlo súper claro, eso es como una de las cosas que rompió la Fonseca con su evaluación, que íbamos a y algo, observar a un otro. y algo que aquí también se usa mucho en la batería es negociar con los niños, o sea, hablar cómo te sientes, un poco que ese niño pueda tener ese rapport con el evaluador, de un momento determinado, él tenga la posibilidad de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque me da miedo. Ah, perfecto. Exacto, O exacto. sea, ahí, digamos, el niño te dice si está disponible o no está disponible. Entonces, ahí también te va dando insumos de por qué este niño, en un momento determinado, no tiene la madurez que se pide para su edad. Seguimos Eso es lo avanzando. que es obtener Ajá. información. ¿Okay? Entonces, para este autor, ¿verdad? La integridad, el proceso de aprendizaje tiene como una triada en la cual es importante la integridad psicomotora, el juego que el niño realiza y cómo lo realiza, y los procesos de aprendizaje. Porque por ahí está la famosa frase trillada. El juego es la principal herramienta para que el niño aprenda. Entonces, como está como muy trillada y muy cliché, pero realmente a veces vemos a las personas trabajando el juego con el niño y tú dices, ok, y si esta es la principal herramienta de juego, ¿por qué estás trabajando de esta manera? Aunque cada quien tiene su ética, cada quien tiene su metodología, pero si decimos que vamos a trabajar con el juego, pues también tenemos que leer de juego, diferentes autores, diferentes puntos de vista, porque, por ejemplo, a mí me encanta, como, por decir algo, como Couturier habla de sus fases de juego, pero yo puedo estar viendo a un niño trabajando otro tipo de juego y digo, ok, por lo menos Couturier no te habla, él te habla que sí, los sus 7 fases de juego, pero también tienes que saber que hay un juego paralelo, un juego solitario, un juego en pequeño grupo, a qué edad se presenta, Exacto. tienes que ver los roles, también tenemos de repente, tenemos lo que se llaman los jugadores observadores. Entonces, cuando vamos a hablar de juegos, también tenemos que ver que el juego está enfocado por diferentes teóricos y de una otra manera tenemos que tener como esa opción de decir, ok, lo va a ver más del Piaget, lo va a ver más desde fulano, cómo yo voy a armar este rompecabezas. Que quizás muchas veces lo que sucede es que queremos recetas de cocina. O sea, pasa esto, dime qué hago. O sea, dime, o sea, di esto, dime punto uno, punto dos, entonces pues te dicen, es que la terapeuta me dijo que había que hacer esto en este orden. Entonces también a veces también es como muy delicado cuando se dan orientaciones porque las personas la toman como que eso fuese un recetario de cocina y que yo hice con este niño de 8 años, pues todos los niños de 8 años voy a replicar este Exacto. recetario de cocina, lo cual Ya, realmente es vulnerar los derechos, además totalmente. que la receta de cocina es muy fácil, porque si algo falla, por ejemplo en la terapia o en la evaluación, le echan la culpa a la receta y no te haces cargo como terapeuta, por ejemplo. Pasamos a Entonces, la otra. te paso. Gracias, joven. Ya, Ok, espera, ya vamos a contestar algunas preguntas que hay, ya, para que no se vayan, pero sí ya vamos a contestar. ok, fíjate, un poco lo que preguntaban las personas antes de la parte de Couturier y de Fonseca y toda esta historia, tenemos diferentes líneas de trabajo. Entonces también tenemos que en un momento determinado qué línea de trabajo yo me siento más identificada o en qué línea de trabajo me va a funcionar más con un chico que con otro. Por lo menos ya sabemos que la parte de Fonseca hizo su batería psicomotora tomando en cuenta las características de niños con dificultades en el aprendizaje. Entonces, él sacó las características con dificultades en el aprendizaje, ok, estas son las características que tienen los niños, qué materiales o qué test o qué pruebas yo puedo emplear para solventar esta dificultad. Entonces, para Fonseca, el aprendizaje va más la psicomotricidad, es más lo que se llama la parte cognitiva, que es un poco lo que era Jan LeBouche, que es un poco lo que hizo Pick Bayer, que vienen por esa línea. En cambio, Couturier y Lapierre ya va en una parte más emocional, la afectividad es el primer punto, aparte de cómo yo trabajo las emociones, entonces también es bien delicado esa parte, porque a lo mejor podemos hacer un juego, una propuesta lúdica que vayamos a provocar en el niño una cierta dificultad que después no sabemos qué hacer.
Entonces también tenemos que tener como el respeto cuáles son nuestras limitaciones. Entonces, en el caso de la propuesta teórica del autor, bueno, él habla del proceso del aprendizaje, como lo mencionamos, él tiene una gran parte de su trabajo con Luria, y también aquí hay otra parte que yo como terapeuta ocupacional asumo lo que voy a decir, que él también acá habla de la parte de Jim Eyre, la teoría de integración sensorial. ¿Por qué? Porque no podemos desligar que el movimiento siempre tiene una base sensorial. O sea, yo no me puedo mover y no va a tener una información sensorial. De hecho, no sé quién dijo que lo que hay en el cerebro primero entró por las sensaciones. Algo así. Un filósofo de los padres de los griegos. Entonces, la batería psicomotora, si buscamos en su bibliografía, él hace referencia a Jane Eyre. ¿Por qué? Porque también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, que las sensaciones son la plataforma que nos va a permitir crear toda la parte de movimiento. Entonces, yo no puedo decir que, porque yo digo cosas como que yo con la batería evalúo integración sensorial. No, o sea, no, son cosas diferentes. O como que yo dijera con el perfil sensorial, yo estoy evaluando las partes psicomotoras. No, o sea, son cosas diferentes que se pueden complementar. Entonces, y hay otro punto también, que no solo es el modelo de Luria el que usaba Fonseca, sino también que es el de modificabilidad cognitiva de Feuerstein, que también está dentro de su propuesta teórica. Entonces, por eso que hay que conocer las teorías que los autores emplean para hacer sus baterías o sus propuestas de trabajo. Luego tendríamos, bueno, que otro de los elementos que él plantea es el sistema psicomotor humano, ¿verdad? El cual le comentaba Marcela que tiene 7 factores psicomotores, una pirámide invertida, en la cual él plantea que el tono y el equilibrio es el primer factor psicomotor, que es el que nos permite los procesos atencionales, y en su libro te habla de, por ejemplo, que a nivel anatómico y de sistemas sensoriales, dónde están alojados esos elementos. Entonces, lo cual me va a permitir en un momento determinado, si me llega un niño con un diagnóstico, un adulto con un diagnóstico y me dice que tiene alterado tal sustrato anatómico o tal sistema sensorial, ya yo sé que eso me va a traer como consecuencia mis dificultades a nivel de la atención, porque me está trayendo dificultades en ese factor psicomotor que el autor plantea. Luego, si seguimos avanzando el sistema psicomotor humano, él habla de una segunda unidad funcional, que es la parte de lateralidad, noción del cuerpo, estructuración espacio-temporal, que un poco él habla que hay todos los procesos de entender, codificar, recodificar la información. Entonces, a veces tenemos niños que estamos valorando, y me pasó un montón de veces cuando estoy pasando las pruebas que valoran toda la parte visoperceptual y no la hacen, me digo, oye, ¿será que este niño tiene un vicio de refracción? ¿Será que este niño tiene un antimatismo, tiene una miopía, tiene una hipermetropía? No sé. Hay algo a nivel oftálmico que me está trayendo como consecuencia eso. Entonces, yo lo primero que hago es, digo, los papás, ¿saben qué? Esta información está bastante desorganizada. Entonces, yo de ahí me tomo otro, que es la evaluación del Marian-Frosty, que es la parte visoperceptual, o el BMI. Entonces, si yo sigo viendo que ahí sigan habiendo dificultades, digo, ¿sabes qué? Mire, mejor ir a un oftalmólogo y vamos a determinar, porque puede ser que a lo mejor hay un vicio de refracción o a lo mejor hay una lesión cortical. A lo mejor, no sé, hay un tumor, una hemianopsis, qué sé yo lo que puede haber a nivel de las vías que están haciendo que este niño no esté percibiendo. Entonces, lo más fácil es decir, él no presta atención. O tenemos dificultades en las funciones visuales de lo que es la parte de fijación, enfoque, que es toda la parte de la musculatura extrínseca del ojo. Este niño puede tener problemas a nivel de descoordinación de la musculatura del ojo, y este niño tenemos que mandarlo con alguien que le enseñe ejercicios para que pueda fijar, para que pueda centrar. Entonces, un poco lo que decía Marcela, yo estoy valorando, pero tengo que ver el contexto, o sea, esto por qué me está saliendo, y comienza a hacer un montón de preguntas para después ir dándole respuestas o a ver hacia dónde deriva. Y también dentro de esta tercera unidad funcional, él tiene la parte de estructuración espacio-temporal, que también tiene una serie de pruebas, y un poco es ver cómo toda esta información que yo sé, toda esta información a nivel motor que yo realizo, cómo yo la puedo estructurar en un tiempo y en un espacio. Porque también está típica de, es que él se tarda mucho escribiendo, es que él es muy lento comiendo. Si lo hace, pero se tarda más que los demás. Y tal, entonces estamos diciendo que aquí tenemos, este niño tiene problemas en espacio temporal. Entonces ahí va también varias pruebas que nos permiten valorar la característica espacio-temporal del niño. Y la última parte de la pirámide, que son las praxias.
la praxia o la praxia fina, que es lo que nosotros observamos. O sea, nosotros decimos esto está bien o está mal porque estamos viendo la conducta motora. Y si esta conducta motora no está acorde a lo que se pide, pues tengo que comenzar a ver hacia abajo en dónde está la dificultad. Porque entonces yo fui una que sufrió la fulana caligrafía, que eran así letras muy largas, que la fulana caligrafía Palmer, que las usaban en las... O sea, eso para mí era la muerte en vida porque mi letra siempre ha sido muy redonda y yo trabajé años de años en la escuela, en la secundaria con la caligrafía Palmer. De hecho tengo un gran callo en mi dedo, de la mano derecha del dedo medio, porque tengo que agarrar aquel lápiz, tratar de yo sacarle el trazo para que me salga la fulana Palmer y nunca me salió. Entonces, a veces nosotros queremos mejorar coordinación de un niño, queremos mejorar montones de cosas, queremos mejorar la conducta, pero no nos vamos hacia la raíz. Y si no nos vamos hacia la raíz, pues no sabemos. Y si no sabemos el sustento teórico, pues menos todavía. Entonces, para este autor, la dificultad en el aprendizaje es una inmadurez psicomotora. Sí. O sea, el niño no ha logrado la madurez en algún factor o en todos los factores o en algún subfactor. Entonces, es donde tenemos que hacer el análisis. Ok, este niño tiene problemas a nivel de este factor psicomotor, ok, en este factor psicomotor, para que esté presente, de qué se está nutriendo. A lo mejor se tiene que nutrir de movimientos coordinados, se tiene que nutrir de discriminación visual, discriminación auditiva, y estamos viendo que este chiquito en esas áreas no las tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no logro esta buena madurez a nivel psicomotora, pues por supuesto va a tener dificultades en el aprendizaje. Y todos los que estamos en este momento reunidos, todos tenemos dificultades en el aprendizaje, en una o en otra escala. Algunos más, algunos... Pero somos funcionales. El rollo de esto es que estos chiquitos cuando se detectan acá no son funcionales ni en la escuela, ni en el juego, ni en su casa, ni en la vida social. Por eso es que él habla de un enfoque ecosistémico. O sea, cómo esta inmadurez está afectando la participación de este chiquito en las diferentes áreas. Y bueno, luego teníamos la batería psicomotora, que es la construye desde lo que sería su sistema psicomotor humano, que es una parte de tantas cosas que él habla de su teoría. Y bueno, aquí hay un elemento que también estábamos conversando con Marcela con esta diapositiva, que el aprendizaje es como un engranaje. Yo tengo que adquirir la información, entenderla y ejecutarla. Entonces, este movimiento que está siempre un engranaje, y cuando hay dificultad en adquirir o en entender o en ejecutar, estas ruedas pues se van atascando y no está el aprendizaje adecuado. Entonces también tengo que ver en qué momento de esa batería psicomotora, de esos factores psicomotores, cuáles son los que inciden más en el adquirir, cuáles son los que inciden más en el entender y en el ejecutar. Y de ahí vendría nuestra, como decía un terapeuta que admiro mucho, nuestra arte y ciencia. Arte porque tenemos que saber cómo manejar nuestros conocimientos, y ciencia porque tenemos que dar un sustento teórico. Y no tiene que ser algo empírico de que yo creo, a mí me parece, porque yo tengo ojo para esto. ¿Ok? Sí, porque hay veces que hay niños que tienen dificultades escolares porque tienen que ejecutar para entender. Hay unos que entienden antes de ejecutar y ahí hay distintos modelos de aprendizaje. Y ahí tendrían los trastornos psicomotores. Exacto. ¿Okay? Bueno, ya un poco siguiendo avanzando con lo de la teoría de la batería, así tomé como 3 grandes bloques y resalté en negrilla aquello que yo considero que es importante tomar en cuenta, que permite detectar déficit o ausencia en términos psicomotrices. O sea, ¿dónde está la dificultad a nivel de la ejecución? ¿Dónde está la dificultad en ese sistema psicomotor humano que estábamos hablando? Y él en su teoría habla de la importancia de la integración sensorial, que de hecho yo primero hicimos la maestría y con el paso de los años hice la certificación en integración sensorial. Dije, ok, entonces para mí fue como hacer clic en una cosa y otra. Que cuando y que también es algo que yo asumo y bajo mi responsabilidad, porque también son como dos cuestiones que se quieren ver como muy separadas. El tema de la integración sensorial también hay que entender que Da Fonseca lo trabaja desde la estructura y desde ahí hacia el proceso desde la estructura perceptiva hacia el proceso de la información, ¿ya? Y cuando nosotros detectamos que pueden tener problemas a ese nivel, claramente lo derivamos a alguien experto en integración sensorial, ¿ya? Exacto. Y es lo que él, de hecho, cuando estudia su libro, él te dice, por ejemplo, los sistemas sensoriales que sustentan
en la primera unidad funcional, los que sustentan la segunda unidad funcional, los que sustentan la... O sea, él hace ese análisis de, para yo poder llegar aquí, que tengo que tener de base. Y de hecho, tenemos una pirámide de Pedro Pablo Berrueso, que está también en la revista de psicomotricidad, que a mí me encanta esa pirámide, porque cuando se lo muestro a los papás les queda como muy claro por dónde tenemos que construir, y la base de la pirámide es totalmente social. Y en el segundo paso la pirámide dice integrar toda la parte sensorial. Y esa pirámide también, la base sensorial, está ligada a la interacción con otro y a la emoción. Entonces, claro. Entonces ahí, o sea, ahí es muy determinado yo pararme y decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que esto es más sensorial o esto es más psicomotor, poner en una balanza qué es lo que realmente está más disfuncional, y a partir de allí, nosotros como profesionales, ver a qué nos derivamos o ver por dónde yo comienzo el proceso terapéutico o hago alianza. Digo que yo voy a hacer alianza con fulano de tal. De hecho, yo antes de hacer la certificación hacía muchas alianzas con una institución que hay en Caracas de integración sensorial, y yo iba a hablar con la chica. Dice, yo puedo venir a ver cómo trabajan, claro. Entonces decía, claro, fulano. Y ella me iba explicando hasta que pudimos hacer la certificación. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes acá como profesionales es entender que tenemos límites, que tenemos que buscar apoyo en otros profesionales, y que por el hecho de que a mí, por ejemplo, un fisioterapeuta o un terapeuta de lenguaje me dio unas pautas para yo trabajar, no significa que yo estoy siendo fisioterapeuta o terapeuta de lenguaje. Simplemente estoy enriqueciendo mi trabajo con estos tips que me están dando estos profesionales, y a la inversa. Yo trabajé muchos años con una terapeuta de lenguaje y me dice, a ver, María, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo lo organizamos? Ah, mira, ponlo así, ponlo así. Ay, gracias. O le decía, ¿sabes qué? Mira, yo necesito que él me diga esto, ¿cómo se lo puedo preguntar? Entonces me decía, mira, estructuralo de esta manera. Entonces yo lo estructuraba y yo obtenía la información, y yo con eso, yo no soy terapeuta de lenguaje porque no tengo la formación, pero tengo ideas y puedo detectar cuando yo tengo que mandar a este niño. Entonces un poco, aquí es, retomando el concepto, déficit funcionales. O sea, este déficit o este inmudre que yo estoy viendo, cómo está incidiendo en la función de este niño. Y cómo eso lo vemos en la sala de psico. Se ve perfectamente. Y cuando entonces tú lo ves en la sala de psico, lo ves en la escuela, lo ves en la casa, y es una dificultad o una disfunción porque está presente en todos los contextos, no solamente en uno. La otra elemento que un poco nos mencionaba Marcela antes, no se establece una norma precisa. O sea, no es algo a rajatabla, no es una cosa... O sea, yo tengo que ver las funciones, tengo que identificar la parte cualitativa. O sea, qué cualidad tiene ese movimiento. Entonces allí tú tendrías que saber, por ejemplo, qué movimientos son los que se paran dependiendo de las edades, cuál es la calidad de movimiento que se tiene que tener de acuerdo a las edades. Entonces ahí tendríamos la escala de desarrollo. O sea, este niño, ok, tiene tanta edad, ¿qué está pasando aquí? Entonces una cosa se va compensando con la otra. Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, he evaluado niños que tienen asomatognosia, no conocen el nombre de las partes del cuerpo, y el origen de algunos es porque tienen lesiones cerebrales, y el origen de otros es porque tienen problemas culturales y nadie se los ha enseñado. Entonces, eso es lo que tú dices, hay que identificar la historia de esa dificultad psicomotora. Y un poco lo que él plantea, que él no se limita a evaluar sensaciones, ni reflejos, ni movimientos simples, sino la función. O sea, esta función que este niño tiene que hacer, cómo la está haciendo, qué calidad de ejecución tiene, cómo está incidiendo en todo su aprendizaje. Entonces, una visión global. No es que yo estoy evaluando un elemento y lo estoy descontextualizando. De hecho, yo a veces cuando estoy evaluando te digo, ay, espérate, aquí hay muchas cosas. Y yo voy escribiendo lo que voy observando, y después ordenaré esto. Primero déjame recoger toda la información y después cuando ya termine comienzo a mirar. Estos son más indicadores tales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Estamos valorando, pues vamos a escribir todo lo que estamos observando para poder tener una mejor calidad. Y lo que estamos hablando, él ve unidades funcionales del cerebro, o sea, él no ve las áreas como broca, no.
para él son unidades funcionales que nos van a permitir entender, procesar, dar sentido y no solamente recibir el estímulo. Bueno, en cuanto a la batería, tenemos una parte cuantitativa y una parte cualitativa, ¿ok? En la parte cuantitativa tenemos, él te dice, vamos a evaluar disociación. Entonces, tienes toda como la especificación de cómo se valora la disociación, pues tiene 4, 3, 2, 1, y ahí te va diciendo, 1 es cuando lo hace de tal manera, un 2 te va diciendo la cualidad que corresponde al número, ¿ok? ¿Cuál es digamos, la discrepancia que podemos observar? Que le hemos hablado con Marcela y con otras personas que pasan la batería. Ahí me llegó un niño claramente con dificultades en el aprendizaje, claramente dispráxico, pero cuando yo hago el número, o cuando yo sumo todos los elementos como él lo plantea, y vas a lo que te da la numeración, te salen niños que son supuestamente eupráxicos, niños que están trabajando bien. Entonces, ahí es donde está, digamos, quizás la dificultad, o sea, que si tú lo llevas numéricamente, te están saliendo niños sin dificultades. O la mayoría de los niños, de hecho, hubo un trabajo que yo hice por un congreso que eran 10 años analizando la batería. Una profesora que me daba bioestadística, la honro por la paciencia que me tuvo con los fulanos cuadros de doble entrada y todas estas historias que ya ni me acuerdo cómo los hice. Ella me decía, fíjate, porque él tiene escalas, por ejemplo, voy a decir algo que no me acuerdo. Los aprácticos son de 1 a 8, por decir algo. Los disprácticos son de tal a tal. Los euprácticos son de, por ejemplo, los disprácticos desde de 8 a 15, por decir algo. Y los euprácticos son de 16 a 22. Entonces, estos niños que tenían dificultades en el aprendizaje, probablemente salían en el límite inferior. Exacto. Que tuviesen, si fuese un punto menos o 2 puntos menos, te cae en la dispraxia. Claro. Entonces, ¿cuál es digamos, la fortaleza que es muy interesante de esta batería que te describe las características del niño? Entonces, por ejemplo, te dice perfil apráxico, perfil dispráxico, y te dice a nivel de todos los factores psicomotores. Entonces, cuando tú analizas cualitativamente la batería, te dice, miren, que esta criatura cualitativamente entra en el perfil dispráxico. Por cualidad, pero por número te pasa al perfil eupráxico. Entonces allí y esa es una de las habilidades que tiene que tener el evaluador, de hecho. Entonces hay también un poco lo que tú dices, tienes que ver un momento determinado el ambiente, la actitud del niño ante la prueba. Sí dimos las indicaciones adecuadas y este niño las entendió. Exacto. Porque a veces damos por hecho de que el niño, porque tiene una cierta edad, tiene que dominar un cierto vocabulario o un cierto movimiento, a lo mejor él nunca lo escuchó. A mí me pasó una vez con un niño que me mandaban por dificultades de escritura y digo, porque en verdad tenía una escritura a que no se entendía nada. Y a mí, por luz divina, realmente, comencé con, vamos a ver cómo, yo leyendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer con él? Y por ahí leí, vamos a que se revisaran todos los movimientos de las articulaciones, a ver qué tal. Digo, oye, verdad, nunca lo he hecho con él. Entonces vamos a ver cómo se mueven los hombros, no sé cuánto. Cuando digo que muevo la muñeca, ¿cómo la mueves así? Flexión y extensión. Le digo, oye, también puedes hacer esto. ¿Tú cómo haces eso? Le digo, claro que se puede hacer. No, eso yo no lo puedo hacer, no sé cuánto. A todas estas, en ese momento yo trabajo en un hospital, abro la puerta, todas las enfermeras que estaban en el área, todos los médicos, todos los niños, hacían el movimiento de circulación. Entonces, cuando entramos, me dice, María, es que yo no lo puedo hacer. ¿Cómo que no, fulano? Realmente, este niño no lo podía hacer. Cuando le hicieron sus rayos X, él había nacido con esto totalmente sin movimiento articular, o sea, no se le habían reproducido, no se habían hecho todos los huesos del carpo. Tenía ahí un trozo de hueso así, pum, como si fuese una pulsera. Claro, entonces, ¿cómo este niño iba a hacer esto? O sea, aquí le tenía un bloque que nada más podía hacer esto. Entonces fue ir a hablar con los maestros en aquel momento, que usaron bolígrafo, que le permitieran él hacer exámenes orales, y con los años lo vi en el metro, ya un hombre de barba y bigote, y me saludó yo, ¿quién es este? Tú? María, no me conozco. Fulanito, ¿qué estás estudiando? Mis ingeniería. Claro, ingeniería son números.
Tenía que escribir muy poco. Y sus profesores se dieron cuenta de que él tenía dificultades en la parte de la escritura y él podía llevar su laptop, Claro. hacía su examen, se lo pasaba al profesor o el profesor momento determinado, él terminaba, iba a la secretaría, se lo imprimía y el profesor se llevaba el examen impreso. Entonces allí es cuando tú dices las adecuaciones. Entonces este chiquito, volviendo nuevamente a la batería, cuando se le pasó la batería, o generalmente cuando se pasa la batería, todos salen eupráxicos, una eupraxia como muy en el límite inferior hacia la dispraxia, sí. Pero cuando cualitativamente vemos la batería, están perfectamente reflejados en la descripción de la dispraxia. Entonces, ahí tenemos que pensar nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Un número o la función? Que es lo que yo digo siempre, el puntaje y el resultado. Exacto, o sea, pueden dar las dos cosas. Y pueden ser diferentes. O dicen, no, es que él tiene un coeficiente de, no sé, de X. Ajá, ¿y qué hago yo con el coeficiente de X? O sea, dime qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Porque a partir de allí es que yo puedo hacerlo. Porque a lo mejor, o sea, cuando a mí me llega, hablo de lo personal, que me dicen, él tiene los numeritos y yo no conozco la evaluación porque no la conozco, digo, ok, cabo. Yo llamaba a la gente, oye, mira, yo fui fulana de tal, explícame por favor qué tú quieres decir con estos números porque realmente yo no sé qué hacer con esta información numérica. Entonces, un poco, digamos, lo que se está trabajando es la metodología cualitativa, que he hecho la metodología cualitativa, que lo está viviendo ahorita Marcela, es muy complicada porque tienes que usar otro instrumento diferente a los numeritos. Porque tienes que usar una información que tiene que ser más objetiva con relación a cómo la vas a manejar para que te dé la información correcta. Entonces, la batería, ¿qué es lo que buscamos? Hacemos un diagnóstico del perfil psicomotor según los resultados. Exacto, no según solo el puntaje. No según solo, o sea, este niño, estas son sus fortalezas, muestra dificultad para procesar la información, Entonces, a quien le llegue la información, ok, dificultad en procesar la información visual, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Porque además vale la pena que tú explicaste que usa el modelo de Luria como base teórica, y vale la pena recordarle a todo el mundo que la neurociencia parte desde ahí, un poquitito antes. Luria claramente está incorporado como a los precursores de la neurociencia, porque la neurociencia, la característica de su nacimiento es que une todas las ciencias biológicas con las ciencias sociales, y la batería lo expresa totalmente. Y eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta al utilizar la de Da Fonseca. No sé si me expliqué bien, pero ahí está lo cualitativo, cuantitativo que se discute tanto. Hoy día no se discute tanto porque tenemos que usar eso más integral de la persona. Seguimos avanzando a la próxima, sí, por favor. Ok, y fíjate un poco lo que cuando hablamos del perfil dispráxico, este sería como el perfil típico que él plantea para los niños que presentan dificultades en el aprendizaje. Entonces comenta que puede haber una o varias señales desviadas, que hay dificultad en el control del tronco y los factores psicomotores, y si yo no soy capaz de controlar mi tronco y mantenerme en una buena actitud corporal, ¿cómo yo voy a adquirir la información? Fíjate que de repente hay varias personas, unas se ven, otras no se ven, a lo mejor unas estaban sentadas en su silla, de repente ya se fueron al piso, a colocar la espalda en la pared o hacer montones de cosas para poder mantener la atención. Entonces, porque a veces pedimos que estos chicos se mantengan sin moverse y se mantengan allí como estatuas cuando realmente nuestra necesidad es movernos para podernos estar atentos. Entonces, de allí es que nosotros tenemos que entender el por qué y para qué evaluar, porque el por qué y para qué evaluar es que nos va a dar las estrategias a nosotros para hacer nuestros planes de trabajo, así seamos terapeutas ocupacionales, seamos fisioterapeutas, seamos maestros, papás, psicomotricistas, papás. Ahorita los papás necesitan mucha información porque con todo esto de la pandemia, pues hay muchos desórdenes a nivel psicomotor, a nivel sensorial, a nivel emocional, y los que son papás aquí lo están viviendo con sus chiquitos. Que sabes que aunque tú quieras hacer las mil y una, pues este niño ya está harto. Si nosotros nos ponemos hartos y nos ponemos a hacer montones de cosas, y tú sabes qué, pero ya es que ya no puedo más, aunque se me ha dado una vuelta a la manzana, aunque se voy a hacer algo para poderme mover, estos chiquitos, digamos, de una u otra manera, digamos, están como más desvalidos. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa más? Saber el perfil psicomotor
ver cuáles son las características que nos está presentando este niño, o decir que el estado fue un 22 Claro. de la batería. O sea, ¿qué es más útil? ¿Un 22 o que me digan, estas son las características de este niño? Y te dice, ok, con estas características, pues bueno, ya yo veo cómo lo voy a comenzar a intervenir. Y bueno, que estamos también hablando con Marcela, la parte mía de terapia ocupacional, yo veo que hay aquí problemas visoperceptuales, entonces trabajo la parte, le paso el Frosty, le paso el BMI para ver cómo está esa parte visoperceptual, y yo hice una lista de cotejo de la parte de grafo, porque yo tengo que ir a las escuelas, una vez que a mí los niños los recibo en terapia, yo tengo que ir a la escuela a ver lo que está sucediendo, y de hecho cuando le paso a los papás que lleven información a la escuela le paso mi lista de cotejo de grafo, para que la maestra me lo regrese, para cuando yo vaya a la escuela, realmente ver qué es lo que me está pensando ella. Y de un momento determinado, a lo mejor tengo un mal agarre del lápiz porque tengo problemas posturales, porque también somos muy reduccionistas, ¿no? Escribir nos quedamos en la mano. Ah, cómo agarró el lápiz, cómo está haciendo la letra, y nos estamos olvidando del tronco, de las posturas adecuadas, Del tono muscular, el tono muscular, del emocional, equilibrio, de la parte emocional, de si realmente para mí esto es importante o no es con el importante, vínculo, claro. porque tendemos a ser muy reduccionistas. O sea, escribir, mano. Escribir, vamos a hacer letras. Y bueno, un Claro. poco la parte que ya todos hemos vivido, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más importante acá es una, que tenemos que estar claro que hay evaluaciones, que hay diferentes tipos de evaluaciones, como los mencionaba Marcela. Las evaluaciones van a depender de las características de los niños como tal, también de las habilidades del profesional, y entender que tenemos que hacer una visión integral. Entender que es un enfoque ecosistémico, que tenemos que ver funciones y que ver cómo esas dificultades están alterando las funciones de los niños. Entonces ya ese reduccionismo de los números, de llevarlo a la tendencia, pues creo que tenemos que comenzar a sí tomarlo en cuenta, porque nos ayuda a todos los trabajos de investigación, pero tenemos que ver realmente qué, por qué y para qué yo estoy evaluando. Hay que transitar a lo de ahora, digamos. Exactamente. Que ahorita este tránsito va a estar importante. Sí, hay que transitar desde lo antes a lo de ahora. ¿Te cambio? Ah, bueno. Sí. Ah, miren. El mejor power que hemos hecho con María. Sí. No, regia. Quedamos hermosos. A ver, habían varias preguntas, ¿ah? Pero bueno, preguntan por la pirámide del desarrollo de Lázaro y Berrueso, que son dos grandes psicomotricistas. Lamentablemente Pedro Pablo ya no está, pero está en la revista Iberoamericana de Psicomotricidad y en algunos otros. En el número 34 puso ahí Margarita, bueno, que les encanta la pirámide. En la adolescencia sí se trabaja psicomotricidad, viene a partir de que hay gente que dice que no se aborda la psicomotricidad en la adolescencia. Eso no es cierto. La psicomotricidad no se aborda porque hay factores psicomotores. ¿Ah? La psicomotricidad se aborda porque hay una mediación, hay un encuadre, ¿ya? Esquema corporal no es psicomotricidad, y para adolescencia puedes leer a Juan Mila y desde ahí empezar a leer a más gente, pero hay trabajo, yo misma trabajo con adolescentes porque hay adolescentes que tienen muchas dificultades, incluso el esquema corporal o la imagen corporal empieza a dañarse muchas veces en la adolescencia. Entonces no pueden decirte que la psicomotricidad no se trabaja en adolescencia. Y es más, se trabaja en adultos y se trabaja en geronto psicomotricidad. Es a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? Eso tiene que quedar súper claro. Lo mismo pasa con la batería de Da Fonseca, que como esto de los 12 años como que marcara algo, ¿eh? Se dice que la batería de Da Fonseca se puede aplicar hasta los 12 años. Eso no es cierto. Yo lo he trabajado también con adolescentes mayores de 12 años, y con geronto también la he aplicado. También. Ojo, sí, porque viene después el balance psicomotor, después de los 12 años, viene hacia la adultez un niño o una niña, y ahí se trabaja el balance psicomotor, que te lo puede alterar el estrés, te lo puede alterar la mochila que uno traiga en la historia,
y te puede perjudicar más adelante también, ¿ya? Incluso la imagen corporal se puede quebrar muchas veces cuando las mujeres son mamás después del parto, ¿ah? Incluso pueden venir quiebres psíquicos, o sea, no se puede decir hasta qué edad se trabaja la psicomotricidad, porque sí se trabaja a lo largo de todo el ciclo vital, ¿ya? En la escala de Da Fonseca sí se ven los 7 factores psicomotores, efectivamente, se evalúan todos. Bueno, y ahí se fueron contestando varias cosas, ¿ya? Brígida, qué gusto tenerte acá, Brígida Walker. Sí, Peaky Blinders, todo eso ya avanzó, ya, pero claramente lo que ellos hicieron Claro. fue notable porque efectivamente incluso Balón, a Julia Guerra, que le dieron el valor al juego terapéutico, a la emocionalidad en la postura, a la vinculación, como la vinculación es la que, como el vínculo es el que genera el movimiento. O sea, todo eso se lo debemos a ellos, pero claramente hemos transitado hacia el hoy día y veamos qué pasa en 25 años más, digamos. ¿Ya? Sí, ellos dieron la base. A partir de esa base, bueno, se ido construyendo y modelando a lo largo de la historia. ¿Te imaginas ahorita la generación de estos niños no tiene nada que ver con nuestra generación? Entonces tú no puedes considerar perpetuar una forma de educación ahorita que tiene que ser a nivel virtual. Cuando en nuestra infancia nos llegamos a pensar esto, en los supersónicos, ¿verdad? Jamás, yo tenía el silabario. Esto es una caricatura de los supersónicos que te dice, ay, mira, hablan por aquí. Claro. Pero nosotros éramos lápiz, papel y te vas, y en la universidad ibas a las 8 de la mañana, apenas había en la biblioteca para sacarte el montón de libros y te da tiempo de leer para poder sacar los trabajos de la semana que viene. O sea, y ahorita te metes en internet y si tienes criterio, eso también otra cosa, tienes que tener criterio de selección porque hay mucha basura. Entonces, ok, este sí, este no. Por favor, sí, favor. Demasiada basura, demasiada. Sí, sí. Preguntaban por el libro de Couturier, por el juego. A mí el que no hay ninguno. Pero el que más me gusta es el último, el actuar, jugar y pensar. Lo googlean y está en internet. Pero va a ser uno de los temas que vamos a ir trabajando más adelante, el juego, ¿ya? Lo que sí aclarar que a Couturier habla del juego evolutivo, habla de juegos de crianza, habla de juegos de bebés, que no es en ningún caso circuitos ni nada parecido, ¿ya? Nada que ver. El diagnóstico psicomotor, se preguntan por el diagnóstico psicomotor. El diagnóstico psicomotor lo tienes que definir tú, depende de la escala de evaluación que estás usando, o en el caso de Da Fonseca, te da el eupráxico, es un diagnóstico psicomotor, y la dispraxia es otro diagnóstico psicomotor, ¿ya? Así que lo puedes sacar por los perfiles o por la escala de desarrollo que te dé. Por ejemplo, la Batel te saca la edad en meses, entonces tú tienes que comparar la edad en meses que te sale según la escala de Batel y los meses que tiene ese niño, entonces, o niña. Y dependiendo de la diferencia, nosotros trabajamos el diagnóstico psicomotor con el equipo, porque un niño que tiene 24 meses y tiene 12 meses, según la Batel, de desarrollo, no es lo mismo que un niño que tiene 12 meses, 24 meses y tiene 23 meses, según la Batel. Un mes a esa edad no es lo mismo que 6 meses, o sea, hay que ir valorando niño por niño. Por eso acá se habla mucho de valoración psicomotriz, no de evaluación psicomotriz. Se valora, por lo que decía María antes, entre lo cualitativo, lo cuantitativo, lo función, entre todo eso se tiene que trabajar. Acá yo les recomiendo trabajar en equipo, ¿eh? Absolutamente. No trabajar solos, ¿ya? Porque aunque la vida diaria te va dando soledad, pero bueno, hay que encontrar el equipo siempre. Preguntan qué profesionales pueden evaluar con la batería de Da Fonseca, los que se capaciten en la batería de Da Fonseca,
pero tanto del ámbito de la salud como del ámbito de la educación, pero ojalá que se estén formando en psicomotricidad. Él ha aclarado muchas veces, y eso lo hemos visto en vivo con María, la batería de Da Fonseca no evalúa kinesiología, ni movimiento kinesiológico, ni fonoaudiológico, ni terapéutico ocupacional, evalúa el constructo psicomotor desde la construcción de un psicomotricista. ¿Ya? Porque si lo vas a evaluar desde el punto de vista kinesiológico, tendrías que evaluar amplitudes articulares, tendrías que evaluar fuerza muscular, tendrías que hablar cadenas musculares abiertas, cerradas, bueno, tendrías que evaluar todo lo que sabe un kinesiólogo. Entonces, la batería lo que te está dando es la funcionalidad. Entonces, yo no puedo decir que yo paso la batería y yo como terapeuta ocupacional, por ejemplo, paso la batería y puedo decir que eso es una evaluación de terapia ocupacional, no. Es una evaluación que me permite ver las funciones psicomotoras que de una u otra manera están incidiendo en la ocupación del niño. Pues yo no puedo decir que las baterías es solamente terapeutas ocupacionales. No, y yo no puedo decir que con la batería yo estoy evaluando la ocupación del niño. No, para nada. Porque para eso están otras pruebas que son específicas dentro de la terapia ocupacional. Que Carolina Orellana dice que no sabe si reír o llorar con esto de que la familia del trastorno psicomotor. Nosotros muchas veces decimos, ya, este niño trajo a la familia a terapia. Muchas. O le quitamos a este niño, le quitamos a esta familia y este niño funciona. Exacto. Son cosas que decimos en el argot por supuesto no lo sabe la familia. A lo mejor podríamos hacer un curso de eso, de qué características debe tener la familia para la crianza, porque no se trabaja mucho. Muchas familias no saben que tienen que tener ciertas características. Lo hemos visto muchísimo, ¿ya? Pero muchas veces nosotros este niño trajo la familia a terapia. Entonces los niños, yo les pregunto a algunos, ¿por qué estás acá? Porque mi papá es igual que yo. ¿Cómo eres tú? Yo soy Asperger y mi papá es igual y me dicen que yo soy el Asperger. Muchos niños o niñas que me dicen porque me porto mal. ¿Y por qué te portas mal? Porque me encanta ver a mi mamá sufrir. Ahí, punto. Trastorno psicomotor, ahí. Entonces es fundamental trabajar con la familia. Y no es solamente fundamental, es obligación. Por ley, hoy en Chile al menos, es obligación trabajar con la familia. ¿Ya? Si no, es trabajo que se va en banda. ¿Vale? Bueno, la educación, el tema de la educación emocional, Juani, hace tiempo que no estaba con la Juani, me emociona estar con gente que hace tiempo no estoy. ¿En qué momento la educación no fue emocional? ¿En qué momento se dejó de entender que los niños aprendían y las niñas aprendían desde la emoción? ¿En cuál? Yo no sé, y ahora como que la descubrieron y pareciera que hay que darle un Nobel a la gente que está diciendo que siempre se aprende de la emoción, y en eso, Juanito, eres experta en poder demostrarlo. Pero niños o niñas, aprendemos todo desde la emoción. Si es el primer chispazo. Siempre. Sí, si no fuera por emoción, no estuviera ninguno de ustedes aquí, sentados ahorita aquí oyendo. Sí. Así de simple. Y también el interés, la motivación, o sea, para que yo voy a la escuela. Exacto. Y también si mi familia me apoya o no me apoya, también verlo. Si en la casa, por ejemplo, mi papá no lee, mi mamá no lee y nadie lee, pues tienes que leer, como si en mi casa yo no tengo esa referencia. Y ya meterse con ya meterse con la familia, bueno, ya eso es otra historia que también eso también sería es importante. Nosotros trabajamos con la familia, pero no en terapias matrimoniales, por favor, la psicomotricidad no hace terapia matrimonial, y en general el trabajo con la familia lo hace la psicóloga o el psicólogo. Nosotros trabajamos en la sala de psicomotricidad y trabajamos en conjunto. Y realmente yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es el respeto a la familia. Cada quien tiene su dinámica, que no es ni buena ni mala. Cada quien tiene su historia de vida, porque todos tenemos atrás nuestra historia de nuestros abuelos, de nuestros papás. Entonces no somos quien para decir esto. Lo decimos jugosamente, oye, con otra mamá, otro papá, este niño funcionara, ¿no? Pero
pero nosotros, digamos, no somos para decir esto es una familia disfuncional, no, porque todos somos disfuncionales. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que partir es del respeto, ¿no? O sea, ellos funcionan así, esa dinámica no está ayudando al niño, nosotros como profesionales, entonces fíjense, yo creo que sería importante que ustedes observen la dinámica que tienen en casa, porque esta dinámica puede estar teniendo como consecuencia y estas conductas. Dejarle como es una observación como muy objetiva de qué es lo que estamos observando, para que los papás tampoco se sientan como señalizados, ¿sabes? Es que usted no sabe, porque los papás se sienten muchas veces como juzgados, ¿no? Yo hago lo mejor que puedo y mira lo que me salió. Y ese niño tiene una discapacidad peor todavía. Entonces, ¿quién es la culpa? Sin intrusismo y sin juicio, porque las familias hacen lo que pueden, ¿ya? Y ahí entra el camino profesional. Pregunta Sebastián, si un diagnóstico dispráctico es por un trastorno o por el entorno. Puede ser también por el entorno. Ya, nos pasamos de la hora, así que... Sí, mucho. Y empezaba otro curso en Argentina, así que hay gente que está inscrita, que va de aquí para allá, de aquí para allá. Así que un beso mañana. Muchas gracias, un placer. Salta, corre y da la vuelta. Ve y experimenta por ti el juego sin frontera, que nace y que se alimenta en tu eterna imaginación, convirtiéndolo en fiesta.